9:15 en el gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina, en este miércoles 23 de marzo del año 2022. Y en este momento le corresponde el turno para hacer su comentario a nuestro compañero José Luis Mendoza y Cervantes. Muchas gracias, Nayib. Muchas gracias a ti, a todos nuestros compañeros. Nuestro abrazo a don Álvaro Arbelo, quien hoy, como de costumbre, inició este gobierno de la mañana con su comentario, su editorial. Nuestro saludo a don Bienvenido Rodríguez Durán, quien hace posible que estemos cada día ante estos micrófonos, haciendo ejercicio de pensamiento, de opinión, fijando posiciones, debatiendo y, por supuesto, intentando en democracia, en el disenso y en el respeto, tratar de llegar a las mejores conclusiones que entendamos para nuestro país. Miren, quería, por lo menos a la parte inicial, y conociéndome fácilmente todo el comentario, referirme a un tema de la política internacional, pero con un enfoque un poquito distinto, sobre todo viendo esto que está pasando hoy en el mundo, en Europa, la afectación que está generando, y ahorita lo hablábamos más temprano fuera del aire, como un conflicto en cualquier parte del mundo, un mundo interconectado, globalizado, es el término que hoy se utiliza por excelencia, pero yo le llamo interconectado por el comercio, interconectado por la fibra óptica, interconectado por los satélites, interconectado por líneas telefónicas. Antes eran líneas telegráficas, antes eran frecuencias de radio de amplitud modulada. Hoy ya nada sucede lejos. Nada está tan aislado. Todo está alrededor de nosotros. Nada está tan aislado, Rosendo. El mundo está demasiado globalizado. Nada está tan aislado que no genera un desastre, una guerra, un conflicto, un asesinato, algún tipo de reacción en otra parte del mundo. Y partiendo de esa base racional, de esa base lógica, voy a hacer referencia a algunos de esos pensadores que tienen influencia en uno, porque todos tenemos referencias, todos tenemos influencias. Voy a empezar por quizás la más chistosa de todas, pero realista. Había un escritor norteamericano, uno de los tipos para mí con el mejor sentido del humor, Ambrose Bierce, el amargo Bierce, le decían, un tipo con un sentido de la ironía increíble. Era periodista, fue corresponsal de guerra, de hecho desapareció en la cobertura de uno de los conflictos en el norte de México. Nunca se supo realmente qué pasó con él. Y él tiene una frase, hay uno de sus libros que se llama El Diccionario del Diablo. Con ese título ya usted sabe. Y el glosario de términos que él define y cómo los define hace reír mucho. Y cuando usted va en orden alfabético, se encuentra con la palabra alianza. ¿Qué es una alianza? Y decía que en política internacional una alianza es cuando dos ladrones tiene uno metida la mano tan dentro en el bolsillo del otro que no se pueden separar. Y aun cuando él lo hacía con una intención graciosa, con una intención irónica, la política internacional y su desarrollo le da la razón. Cuando el desarrollo del comercio internacional llevó a países que eran enemigos, que podían aniquilarse en el campo de batalla, a tener colaboración unos con otros en el campo del comercio, adivine qué pasó en la esfera internacional. Se redujo el número de conflictos, se redujeron los conflictos. Y voy a citar casos históricos. En el siglo XIX, a mitad del siglo XIX, cuando Francia vivía todos esos acontecimientos históricos interesantísimos, en el Parlamento francés hubo un congresista muy brillante, su nombre era Frédéric Bastiat. Y Bastiat, defensor de esta idea del libre comercio, repetía, si las mercancías no cruzan las fronteras, lo harán los ejércitos. Liberemos las mercancías y evitemos que las crucen los ejércitos. Y hago esta introducción porque Europa vivió durante siglos todas las guerras habidas y por haber. La guerra de los 100 años, la de los 30 años, la de los 7, la de los 15, las guerras napoleónicas, las guerras de secesión, las guerras de sucesión, las guerras carlistas. Todos los conflictos que usted se puede imaginar ocurrieron en el continente europeo entre el siglo XII, cuando las cruzadas más importantes terminaban, y comenzaron los conflictos internos que dibujan el mapa europeo. De hecho, las fronteras europeas son las cicatrices históricas de todas esas situaciones. Sin embargo, ¿qué pasó cuando termina la Segunda Guerra Mundial? Cuando Europa queda dividida entre la cortina de hierro, el Pacto de Varsovia de un lado y los países de economía de mercado del otro. ¿Qué ocurre? Bueno, lo primero que pasa es que países pequeños en cuanto a proporción territorial, deciden ponerse de acuerdo. Los primeros fueron Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Y dicen, miren, nosotros estamos en la ruina, necesitamos que nuestra población prospere. Y lo primero que hacen es, cuando de común acuerdo se juntan, es eliminar los costos aduaneros de que las mercancías pasaran por sus fronteras. Ahí nace el Benelux de las
iniciales en inglés de Belgium, Netherlands y Luxemburgo, el Benelux. El Benelux sirvió como ensayo, como una especie de, si se puede decir, de centro, donde las políticas económicas de ese tipo luego se ensancharían en el Tratado de Maastricht, en los acuerdos que crearon la economía europea unificada, el Pacto Económico Europeo, el marco común de comercio, y donde comenzó Europa, señores, la misma Europa que tenía siglos desangrándose, católicos contra protestantes, germanos contra sajones, españoles, portugueses contra francos, aprendieron a colaborar. ¿Y cuál es la mejor colaboración entre personas que son distintas? El comercio. Un pensador escribió hace mucho tiempo una de las mejores maneras de tal vez diagramar esa situación. Y Milton Friedman, aquel famoso economista norteamericano, mucha gente entiende que él es el autor, no lo es, pero sí la hizo famoso con el famoso esquema del lápiz. Colocaba un lápiz frente a la cámara de video Friedman y decía, bueno, este instrumento, que parece sencillo, tiene una construcción compleja. El grafito, que es la punta del lápiz, viene de una mina africana. Venía en ese momento del centro de África. La madera venía de Canadá. La borra, la parte que nosotros le llamamos la borra, tenía una especie de metal alrededor para contenerla y pegarla a la madera. Era cobre, venía de Chile. Y la goma, a su vez, venía de las selvas de donde se explotaba el hule en Malasia. Y decía Friedman, toda esta gente ni se conoce entre sí, tiene religiones distintas, cosmovisión distinta, y no hay manera posiblemente usted sentarlos en una mesa a hablar de temas políticos, religiosos, hasta deportivos, sin que se entren a trompadas. Sin embargo, colaboran, sabiéndolo o no, en lo que la escuela marxista llama la división internacional del trabajo. Otros hablamos más bien de la eficientización del trabajo. ¿Y qué se lograba con esto? Bueno, la idea era que los países produciendo, compitiendo, vendiendo, intercambiando mercancías en las mejores condiciones, iban a llegar a un nivel tal de colaboración que declarar la guerra abierta, se iba a volver un ejercicio demasiado caro. Ha dicho muchas veces Rosendo aquí, y es bueno repetirlo en este momento como quizás para ir concluyendo la idea. ¿Por qué China, mucha gente esperaba que tomara una actitud más beligerante en este conflicto y no la ha tomado? Ha reaccionado con madurez, ha reaccionado con liderazgo, ha sido equidistante, ha tenido palabras para uno y para otro que instan a soluciones diplomáticas. Bueno, a los gobernantes chinos podrá gustarle más una cosa o la otra, pero hay una realidad. Comercian con países que adquieren productos que se fabrican en su territorio, que se diseñan en sus universidades, donde participan sus recursos humanos, donde marcas, señores, marcas tan norteamericanas como Cadillac, están totalmente en territorio chino. Ya son propiedad de accionistas chinos. Y se venden en diversos países del mundo con el mismo prestigio de la marca Cadillac. Recuerda que lo único que hace esa fábrica en China es aprovechar la mano de obra. Por ejemplo. Es principalmente el objetivo o la razón por la cual está esa fábrica instalada en ese lugar. Así es. Y la razón, que muy bien tú mencionas, es esa. Sin embargo, ha hecho que con el tiempo en China se vayan generando capas de mejores niveles de consumo. ¿Y cómo se generan? Bueno, porque lo que Cadillac produce no cuesta igual que lo que costaba a lo mejor un televisor, como decíamos nosotros, carabelita. ¿Qué ha hecho China con el tiempo? Ha encarecido sus exportaciones. ¿Por qué? Porque cada vez son de más calidad. China pasó de ser un violador de las normas de la propiedad intelectual a ser hoy su mayor defensor desde su entrada a la Organización Mundial del Comercio en el año 2001. ¿Por qué? Porque vende, comercia, diseña, y tiene hoy unas implicaciones económicas tan grandes ese comercio que su actuación en la esfera internacional, en la parte diplomática, está marcada por sus enormes compromisos como un país industrializado, suplidor, vendedor de grandes cadenas logísticas en el mundo. Así las cosas, no hay panaceas, no hay soluciones mágicas, no hay varitas que vayan a resolver los problemas del mundo en 24 horas. Eso no existe. Ahora, el tiempo ha demostrado que lugares que por siglos estuvieron marcados por la división de la humanidad, cuando encuentran el camino al trabajo y a la prosperidad, encuentran espacios de unificación. Uno de los mejores ejemplos del mundo es el caso de Vietnam. Cuando culmina la famosa guerra de Vietnam en el año 75, que toda la extensión de ese territorio pasa a ser ocupada por el Vietcong, por el Vietnam del Norte, resulta que 11 años después, los vietnamitas, en medio de situaciones económicas duras,
deciden decir, no, espérate, esto no está funcionando, tenemos que cambiar algo. Y se genera una política que en vietnamita se pronuncia Doi Moi. Doi Moi significa nuevo camino. Entre nosotros fue copiado por un partido político aquí en una campaña, pero no voy a decir cuál. El nuevo camino. En el caso del Doi Moi, ¿qué fue? Fue la transformación de su economía en una economía de mercado. Se abrió el espacio a la inversión extranjera, se le permitió a empresas internacionales colocar, como decían allí, fábricas que aprovechaban mano de obra barata, impuestos bajos y una serie de condiciones. En el caso de China, además de mano de obra barata, calificada también. Por eso te decía que hay las dos cosas. Hay una diversificación. De hecho, al día de hoy se calcula que hay casi 300 millones de ciudadanos chinos cuyas capacidades adquisitivas, cuya propiedad y riqueza es similar a la de ciudadanos estadounidenses y europeos. Por eso ya China no es solo un productor, es un consumidor también. Entonces, en el caso que concierne a Vietnam, Vietnam a finales de los 80 hace un acuerdo de libre comercio. ¿Con quién? Con Estados Unidos, con su archienemigo. Hoy son dos países amigos. Porque tiene uno la mano tan metida en el bolsillo del otro que no pueden separarse ni siquiera para darse una galleta. Al final, cuando Clinton visitó Vietnam, y ahí están las fotos, pueden buscarlas, los videos, cuando Clinton va... A propósito, Hillary Clinton con coronavirus. Oh, vaya, ojalá que se pueda recuperar. No, para nada, mira, no sabía. Ojalá que pueda recuperarse la ex senadora. Y la vocera de la Casa Blanca también. También. En el caso de Clinton, de Bill, cuando visitó Rosendo Vietnam en el año 2000, ya terminando su segundo gobierno. Señores, vean la recepción. Están los videos por ahí. Parecía que era Elvis que había llegado a ese país. ¿Y por qué ocurre eso en países que apenas 20 años antes se estaban matando? Porque el comercio y la prosperidad, cuando une intereses, así sean lejanos, evita que las transgresiones y las diferencias lleguen a los máximos niveles. Es una forma de verlo, insisto que no es una panacea, no es una utopía, no creo en utopías colectivas, pero es una forma de entender cómo el mundo debe ir camino y hacia dónde para poder establecer tantos compromisos como sean necesarios entre una nación y otra, sobre todo en términos comerciales, para después tener que evitar firmar acuerdos y armisticios de guerra. José Luis, atreviéndome a interrumpir, estoy aquí anonadado con tu brillantez y tu exposición tan preclara. Tú estás anonadado, no estás Rosendo como el amigo tuyo. Anonadado. De verdad que tienes un dominio de la historia y lo concatenas con temas del presente de manera brillante. Sin ánimos de entrar en una excesiva alabanza, pero bueno. Pero sí pero quisiera que tu enfoque también lo asume. Todos estamos de acuerdo. Es cierto. Que tu enfoque también lo asume un intelectual y escritor israelí, que es Yuval Noah Harari, que es autor de libros que aquí son muy populares en la República Dominicana: Sapiens, Homo Deus y 21 lecciones del siglo XXI, entre otros libros más. Él plantea algo similar a lo que tú estás señalando y construyendo, es que la guerra ya no es tan frecuente porque ha dejado de dar beneficios, ha dejado de ser rentable. Antes los botines de guerra significaban aportes importantes para los reyes, para los caballeros que invadían otro territorio. Es más, era la fuente de enriquecimiento de un reino frente a otro. Literalmente. Pero al día de hoy, como tú dices, esa alianza, esa forma tan brillante que lo expresaste, de una mano metida tanto en la del otro, que al fin de cuentas, cuando yo te infrinjo un daño como país, me estoy afectando a mí mismo. De manera que ese análisis, reitero, brillante, también lo toma Yuval Noah Harari en sus brillantes libros, tanto en Sapiens como en Homo Deus. Aborda esta realidad que estamos viviendo a nivel internacional. Y esto es importante ya para concluir, porque aunque mucha gente no lo crea, las sanciones al comercio no pueden durar tanto. Las sanciones a la economía rusa, y mire, tenemos ideas muy divergentes y créame que no son las más positivas tal vez de la dirección política de ese país. Sin embargo, las sanciones a esa economía terminan afectando no solo a empresas rusas, no solo al suelo ruso, no solo a la nación rusa, que de por sí... La gran preocupación es el daño que eso genera a la economía global. Europa, los propios Estados Unidos. Por los índices de producción, de impacto de materias primas que se producen en Rusia y en Ucrania, y que, bueno, aquí a nosotros nos está impactando. Usted vio incluso, muchos de ustedes pudieron ver los anuncios de empresas norteamericanas
norteamericanas y europeas que suspendían sus acciones en Rusia temporalmente o definitivamente. Esas empresas también están sufriendo importantes afectaciones porque tenían allí grandes capitales invertidos en plantas, en locales comerciales, en transferencia de tecnología. Así las cosas, cuando la guerra se convierte, y ya lo decía Conde, en un ejercicio tan lesivo, tan dañino, tan caro y con unos niveles de afectación como los que hoy está viviendo gran parte del mundo, entonces es muy posible que podamos llegar, no, insisto, a esa utopía de un mundo sin amenazas. Siempre las habrá, siempre habrá quien rompa la taza, siempre habrá quien por diferentes aspectos, religión, nacionalismo, por el mismo comercio tal vez, decida llevar la agresión, materializarla. Sin embargo, es importante seguir construyendo este mundo donde esa interconexión entre necesidades, entre oferta, demanda, tecnología, bienes de valor agregado, materias primas, bolsas de valores, acuerdos de libre comercio y esa interconexión a través de barco, avión, fibra óptica, cualquiera que sean las vías donde información, bienes y servicios pasan de un lado a otro, será cada vez más probable obligar al ser humano a entenderse con sus pares. Llévatelo, Cundo.